Lynette Sims era una mujer feliz y plena que desconocía por completo que su esposo estaba teniendo una aventura con la niñera de sus hijas. Un día, cuando la mujer desapareció, las alertas saltaron, pero la investigación de las autoridades no pudo llegar a una conclusión sino hasta muchos años después. Y aún, con un culpable tras las rejas, existen muchas preguntas sin respuesta. Acompáñanos y conoce los turbios y sorpresivos detalles que rodearon el caso del famoso exjugador de fútbol americano Christopher Dawson, uno de los crímenes más mediáticos de Australia. El caso Lynette Sims. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Lynette Joy Sims nació el 5 de mayo de 1948 en Sydney, Nueva Gales del Sur, Australia, en el seno de una familia conformada por su madre, Helen Sims, su padre y 3 hermanos, siendo conocidos 2 de ellos como Greg Sims y Pat Jenkins. De cabello rubio y hermosos ojos azules, Lynette fue descrita desde niña como una pequeña cariñosa, amable y popular, destacándose por su carácter risueño y su belleza, lo que la hizo popular entre sus conocidos. Cursó sus estudios en una escuela de Sydney con el propósito de matricularse luego de su graduación en la carrera de enfermería, convirtiéndose al mismo tiempo en una joven inteligente y muy sociable. Pero en el año 1965 todo cambió para ella, cuando sorpresivamente conoció a Christopher Dawson, a quien llamaremos Chris, en una fiesta de la escuela a la que ambos asistieron. Con solo cruzar miradas, se enamoraron de inmediato, y a partir de ese momento, a sus 16 años de edad, comenzaron un lindo noviazgo. Christopher Michael Dawson nació el 26 de julio de 1948 en Nueva Gales del Sur, Sydney, Australia. De su familia no trascendieron mayores detalles. Sin embargo, se supo que su padre era comerciante y también que tenía 2 hermanos, un gemelo de nombre Paul y otro mayor llamado Peter. Eran una familia típica y su vida transcurrió sin mayor problema. La relación con su gemelo era bastante cercana. De hecho, algunas referencias llegaron a aseverar que Paul tenía mucha influencia tanto en las decisiones que tomaba como en la vida de su hermano. Mientras estudiaba en la escuela secundaria, Chris demostró su gran pasión por el fútbol americano, sobresaliendo como uno de los mejores jugadores. Chris y Lynette culminaron sus estudios en el año 1966 y en 1970 se casaron por la iglesia, lo que cambió la vida familiar de ambos drásticamente. Después de dicha unión, Chris continuó practicando fútbol americano y compartiendo con su gemelo la misma pasión por dicha disciplina. Debido a esto, ambos formaron parte del equipo en los suburbios del este de su ciudad natal. Este inicio le permitió dedicarse de lleno a su deporte favorito y a avanzar en su carrera como un jugador profesional, sobresaliendo como uno de los mejores. Así, también pudo jugar junto a su hermano para el equipo de los Newtown Jets en 1972. Formaron parte del equipo ganador del Campeonato de Clubes de la Liga de Rugby de Nueva Gales del Sur, realizado en el año 1973, y luego de los Eastern Suburbs, donde permaneció durante 5 temporadas hasta el año 1977, cuando finalmente se retiró. Al mismo tiempo, en vista de que tanto él como Lynette deseaban formar una familia,
le dieron la bienvenida a su primera hija el 4 de diciembre de 1977, a quien llamaron Chanel Dawson. Después de su retiro, el joven se convirtió en profesor de educación física y se dedicó a impartir clases en varias escuelas públicas de secundaria, ubicadas en el norte de las playas de Sydney. Unos años después del nacimiento de su primogénita, decidieron ampliar la familia y le dieron la bienvenida a otra hermosa alegría en el año 1979, con la llegada de su segunda hija, Sharon Dawson. Todo parecía marchar de maravilla. Sin embargo, según algunas referencias, la relación entre la pareja había comenzado a deteriorarse y en 1980, a sus 32 años, Chris se encontraba enseñando en una escuela secundaria cuando conoció a la estudiante Joan Curtis, a quien algunos medios de comunicación llamaron JC, sin imaginar el vuelco que daría su vida. Joan era una adolescente de tan solo 16 años que lo flechó de inmediato, y desde entonces comenzaron a tener una relación extramarital a espaldas de Lynette. De Joan sabemos que nació y creció en un entorno familiar caracterizado por ser bastante problemático, donde la violencia y el constante consumo de alcohol eran parte de la rutina diaria. En vista de esto y del vínculo sentimental con su profesor, en octubre de 1981, tras un incidente con su padrastro, Joan decidió aceptar la propuesta hecha por Chris de ser la niñera de sus dos pequeñas hijas. Desde entonces, y tomando en cuenta el tiempo que pasaba con las niñas, comenzó a vivir de forma intermitente en la residencia de los Dawson, ubicada en Bayview, Sydney. Estando allí, la relación entre los amantes se intensificó tanto que Chris llegó a obsesionarse por Joan al punto que la quería como reemplazo de su esposa. Según algunas fuentes, solían tener relaciones íntimas cuando Lynette salía de la casa, dormía o tomaba una ducha. Mientras tanto, la esposa y madre era ignorante de todo lo que ocurría en su hogar y en su matrimonio. Transcurrió el tiempo y mientras la relación entre los amantes se volvía más estrecha, la del matrimonio más distante y con más diferencias. Llegado el 9 de enero de 1982, Lynette, en una conversación telefónica con su madre, acordó encontrarse con ella y su familia al día siguiente, es decir, el 10 de enero en Northbridge Baths, pero extrañamente no asistió, y esta fue la última vez que se supo de ella. El 18 de febrero, aproximadamente 6 semanas después, Chris denunció la misteriosa desaparición de su esposa. Según su testimonio, su mujer abandonó el hogar debido a los problemas matrimoniales entre ellos para sumarse a un grupo religioso, dejando atrás incluso a sus dos pequeñas hijas. A raíz de esto, la policía comenzó a investigar acerca del paradero de Lynette, que para ese entonces tenía 33 años. Pero tras varios días de investigación, no lograron dar con su ubicación ni con ningún indicio de ella. Mientras tanto, Joan se mudó definitivamente a la residencia Dawson el 21 de febrero de 1982, solo 3 días después de la denuncia. Y Chris, aprovechando la situación, comenzó los trámites para divorciarse de su esposa, proceso que finalizó satisfactoriamente para él en el año 1983. Por su parte, la familia de Lynette sospechó desde un principio que algo no estaba bien y se involucró activamente en su búsqueda, organizando campañas para difundir información y lograr así dar con algunas pistas sobre su paradero. En 1984, aún sin saber nada de Lynette, Joan y Chris decidieron casarse. Poco tiempo después, ese mismo año, tuvieron una hija. Pero aquella idea soñada del juntos para siempre no pasó mucho tiempo en desvanecerse, ya que la pareja se divorció en el año 1993, cuando Joan decidió dejar a su esposo y padre de su hija, alegando que temía por la seguridad de ambas. Desde entonces, se mantuvo muy bajo perfil, dedicándose a la crianza de su hija y rehaciendo su vida. El caso continuó abierto, y en el año 2000, las autoridades seguían buscando pistas que los llevaran a dar con el paradero de Lynette. Por tal motivo, decidieron realizar una excavación parcial en el jardín de la antigua vivienda familiar del matrimonio y encontraron una sudadera rosa cortada con un cuchillo. Pero las pruebas de ADN no confirmaron que perteneciera a ella. A pesar de este hallazgo,
las investigaciones no lograron avanzar significativamente en ese momento, y el caso permaneció sin resolverse durante varios años. En 2001 y luego en el 2003, varios médicos forenses determinaron que Lynette habría perdido la vida de forma violenta y que su perpetrador fue alguien a quien ella conocía. No obstante, debido a la falta de pruebas, las autoridades no pudieron presentar cargos en ese momento. Por su parte, Chris continuó con su vida y en el año 2003 trabajó en un colegio ubicado en Yeppum. Sin embargo, no permaneció mucho tiempo allí, ya que fue despedido en vista que aún la investigación por la desaparición de su primera esposa estaba abierta. Pero tras décadas de especulaciones con respecto al caso, en mayo del año 2018, un evento sorpresivo e inesperado le dio un vuelco positivo, siendo la clave para lograr por fin su resolución. El podcast llamado La mascota de la profesora, conducido por el periodista Hadley Thomas, que para ese entonces contaba con una audiencia de más de 30 millones de oyentes, revivió el interés por el caso de Lynette, atrayendo la atención pública y generando también que la policía decidiera reabrir la investigación. A través de un profundo y exhaustivo análisis, el reportero presentó evidencias novedosas y testimonios que no habían sido considerados con anterioridad, ayudando así a identificar nuevos testigos que lograron proporcionar información relevante sobre el aparente desvanecimiento de la mujer. También se dio a conocer públicamente por este medio el amorío entre Joanne y Chris, lo que generó un giro en el enfoque de la investigación y la recopilación de nueva evidencia. Es así como luego de varias pesquisas y 2 indagatorias, el 5 de diciembre de ese mismo año 2018, Chris, a sus 74 años, fue arrestado y acusado 36 años luego de lo ocurrido, como el principal sospechoso de la desaparición de Lynette y como presunto responsable de quitarle la vida. Pero esto no solo trajo consecuencias para él, ya que el hecho de haber dado a conocer cómo comenzó la relación entre Chris y Joanne obligó a la mujer a salir de la privacidad en la que se encontraba y enfrentarse al escrutinio público, situación que había evitado por tantos años. Es así como se convirtió en la testigo clave para poder al fin esclarecer los hechos. En mayo del año 2022, Chris fue llevado a la corte para enfrentar un juicio que duraría solo 10 semanas, tiempo en el que se presentaron pruebas circunstanciales. Pero en vista de su alcance mediático, se llevó a cabo sin jurado popular, ya que se consideró que las personas ajenas al magistrado podrían estar influenciadas. Durante dicho proceso penal, varios testigos declararon haber visto a Lynette después de su desaparición, pero el magistrado desestimó estas afirmaciones considerándolas erróneas. Una de las complicaciones del caso fue la ausencia de un cuerpo y, por consecuencia, la falta de pruebas forenses. Sin embargo, uno de los testimonios claves fue el de Joanne, quien en el momento de su declaración sorpresivamente afirmó que creía firmemente en la posibilidad de que Chris le hubiera quitado la vida a su primera esposa, lo que ayudó a determinar que el probable motivo fue la necesidad de eliminarla para poder así continuar su relación con ella. Después de 15 años, la mujer que comenzó siendo la amante de Chris dio a conocer los diferentes motivos por los que decidió no hablar antes. Uno de ellos fue el miedo a las posibles consecuencias y repercusiones que le pudiera generar el hecho de hablar sobre su vida con él, considerando la gravedad de las acusaciones en su contra. Esto tuvo que ver con la dinámica de poder que existió entre la pareja, tomando en cuenta la inminente diferencia de edad entre ellos. Asimismo, la presión social y el estigma asociado a la manera en cómo comenzó su relación hizo que Joanne se sintiera vulnerable y expuesta al juicio público. Así que haber hablado antes acerca de su relación con Chris pudo haberla colocado en una posición incómoda en términos de reputación y aceptación social. Por último, otro de los motivos fue la complejidad emocional que le causó el hecho de haberse involucrado con un hombre acusado de quitarle la vida a su primera esposa. Pero a pesar de todo esto, durante su declaración pudo proporcionar detalles importantes sobre su relación y sobre el comportamiento de Chris, contribuyendo, sin lugar a dudas, con la decisión que luego tomaría el juez. Cuando subió al estrado, Chris se declaró inocente, manteniendo que Lynette
había abandonado a la familia para unirse a un grupo religioso, lo que fue considerado poco creíble por el juez. Por su parte, su abogada argumentó que no existía ningún arma homicida y que tampoco había pruebas forenses o científicas que avalaran la posibilidad de un crimen, a lo que el juez reaccionó reconociendo su testimonio. Pero aún así, concluyó que la única deducción racional era que Lynette había perdido la vida como resultado de un acto consciente de Chris, determinando que el motivo se vinculó directamente con su deseo de tener una relación sin restricciones con su entonces amante. Christopher Michael Dawson, on the charge that on or about 8 January 1982 you did murder Lynette Dawson, I find you guilty. You may sit down. Y describió además el crimen como un acto de brutalidad autocomplaciente. Así que, basándose en el conjunto de pruebas circunstanciales presentadas, en agosto de 2022, Christopher Michael Dawson fue declarado culpable por el cargo de asesinato y en diciembre fue condenado a 24 años de prisión sin la posibilidad de solicitar libertad condicional hasta al menos el año 2040. Aún después del juicio y a pesar de la condena, Chris ha mantenido su inocencia. Por su parte, la familia de Lynette reaccionó con lágrimas al escuchar la palabra culpable, ya que después de tantos años de espera, por fin se hizo justicia. Incluso, a pesar de que esto no la traería de vuelta, se sintieron inmensamente complacidos y satisfechos. En una declaración hecha el 30 de agosto de 2022, Greg, el hermano de Lynette, aseveró que la decisión tomada por el juez únicamente confirmó lo que él y su familia supieron durante años, ya que estaban convencidos de que ella jamás hubiera sido capaz de abandonar a su familia voluntariamente. También aprovechó la oportunidad para pedirle a Chris que confesara el lugar donde yacían los restos de su hermana, ya que deseaban buscarlos y que ella pudiera descansar en paz y con la dignidad que merecía. Con respecto a las dos hijas de la pareja, Chanel Dawson, la mayor, quien para el momento del crimen tenía 4 años y pasó mucho tiempo tratando de encontrar respuestas, dijo poder recordar algunos detalles de la noche en que su padre le quitó la vida a su madre. Estos recuerdos surgieron a raíz de someterse a unas sesiones de hipnosis para tratar de reconstruir los últimos momentos de su madre, logrando recordar en una de ellas que la noche del crimen sus padres tuvieron una fuerte discusión en la cocina y luego él la subió al vehículo de la familia. También logró acordarse de que veía a Joan como una heroína y luego logró reconocer lo obsesionado que estaba su padre con ella, así como las discusiones recurrentes entre ellos, usualmente por cómo la trataba a ella y a su pequeña hija. Posterior al juicio, realizó una publicación en la red social Facebook, dedicándole un hermoso poema a su madre, en el que compartió el inmenso dolor que estaba sintiendo a raíz de la sentencia de su padre. Dicho poema hablaba sobre darse cuenta al final del motivo por el cual se había soportado tanto sufrimiento, para poder presenciar el amor llegando milagrosamente de la nada, a lo que sus amigos respondieron a través de la misma red social con mensajes de apoyo y describiéndola como una mujer valiente. Con respecto a la relación entre ella y su padre, confesó que se rompió a raíz de conocer la verdad sobre la desaparición de su madre y su participación en el crimen. Chanel expresó su profundo deseo de encontrar respuestas sobre el paradero de los restos de su madre para lograr así tener un cierre a tanta incertidumbre y dolor, ya que durante años había tratado de encontrarlos con sus propios recursos, manteniendo viva la esperanza de poder lograrlo. Hoy en día, Chanel tiene una niña hermosa, y con respecto a su hermana y la familia de su padre, la relación se rompió en vista de que ellos apoyaron la idea de su inocencia y no concibieron el hecho de que ella pudiera creer el veredicto de culpabilidad. Pero este trágico y controversial caso no solo marcó a la familia de quien aún es recordada como una madre cariñosa y una persona que no merecía el destino que tuvo, también capturó durante décadas la atención de la opinión pública de Australia, siendo una de las historias más notorias en la historia criminal del país. También generó un impacto importante en la comunidad, con respecto a la ética y la conducta profesional de los docentes y su vínculo con los alumnos. Así que partiendo de la relación entre Chris y una menor de edad para ese momento,
se suscitó un intenso debate sobre la responsabilidad de los educadores en la protección de sus estudiantes. Esto a raíz de que en el año 2023 a Chris se le sumó un nuevo delito por abusar sexualmente de otra estudiante conocida como AB, cuando ésta tenía 16 años. La jueza que lo condenó por este hecho subrayó la manipulación y explotación que este individuo ejerció sobre la joven, lo que generó una señal de alarma y ha llevado a una mayor conciencia acerca de la importancia de establecer límites claros en las relaciones entre maestros y alumnos. El hecho también llevó a algunas escuelas e instituciones educativas a revisar lo que concierne a sus políticas y protocolos en torno a la conducta de los docentes, incluyendo la implementación de programas de formación sobre acoso y abuso, así como la promoción de un ambiente donde los estudiantes lograran sentirse seguros para reportar cualquier incidente o comportamiento inapropiado. Dichos cambios reflejaron un esfuerzo por parte de la comunidad educativa para aprender de este trágico caso y mejorar tanto la seguridad como el bienestar de los estudiantes en Australia. Por su parte, los medios de comunicación también destacaron la importancia de crear una cultura de responsabilidad y transparencia en las escuelas. Luego de conocer todos los detalles de este caso, nos gustaría conocer tu opinión, así que te invitamos a dejarnos aquí tus comentarios. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.